동반이 수수 수글레장 동반이 수수 많이 노. Hemos visto ya anteriormente, ¿no? La práctica relacionada con el cuerpo físico, es esa explicación de la postura de los 7 puntos de Vairochana, la práctica relacionada con la palabra, que es esa meditación de expulsar, hacer 3 veces la expulsión de las energías viciadas. Y hemos dicho en relación al cuerpo y a la palabra que durante esta práctica de Mahamudra no tenemos que involucrarnos con nada, ni siquiera con cosas positivas a nivel físico y a nivel verbal. Nos falta de ver ya el tercer aspecto, que es la práctica conectada con la mente, ¿no? Y volviendo al texto, nos dice, no analices o no contemples las cosas del pasado, es decir, hablando de las cosas que han sucedido en el pasado, no estar dándole vueltas a ellas, pensando en ellas. Dice, no pienses en el futuro, igualmente no tenemos que estar pensando en los planes de las cosas que tenemos que hacer de cara al futuro, ¿no? Y en relación al presente, igualmente, ¿no? Si ahora lo que estoy haciendo, si estoy comiendo, bebiendo, lo que sea, tampoco tenemos que estar pensando en las cosas que nos tienen, las ocupaciones que tenemos ahora pendientes del presente, ¿no? Te dice, en resumen, dice, no medites utilizando, digamos, utilizando la mente de una manera deliberada, es decir, no hay que, a ver cómo lo expreso en palabras, no hay que, durante esta práctica de meditación no tenemos que involucrarnos mentalmente, como ha dicho, en cosas relacionadas con el pasado, el futuro ni el presente. Teniendo 강달 곰잡에 갑라 대 마옹 다다 뒤숨기 남도레 대바지 공유하래 시르. Entonces, durante la práctica de meditación tenemos que trascender los pensamientos relacionados con el pasado, el presente y el futuro. Estamos diciendo que tenemos que estar libres de pensamientos relacionados con el pasado, el futuro y el presente, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que permanecer mentalmente en un estado de vacío, de ausencia de todo, ¿no? Como una casa vacía o algo que está vacío, que no tiene nada. No quiere decir que haya que estar en ese estado de que la mente esté vacía. Continúa explicando el texto, ¿no? Dice, no examines o analices cualquier cosa que aparezca o que percibas a través de los 5 órganos sensoriales, ¿no? Utilizando pensamientos del tipo es esto o no es esto, ¿no? Sino simplemente dirige la atención hacia el interior, ¿no? Entonces, los 5 sentidos son las cosas que percibimos a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto y las sensaciones táctiles que recibimos a través del cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que percibamos a través de esos 5 sentidos sensoriales, no hay que involucrarse con esas percepciones, no hay que seguirlas, no hay que analizarlas, examinarlas, como dice el texto, diciendo es esto o no es esto. Estamos diciendo, ¿no?, que no hay que perseguir esas percepciones, analizarlas, pero eso tampoco no significa que tengamos que bloquear las percepciones sensoriales, ¿no? Tenemos que, a través de los sentidos, percibir las cosas, sentirlas, pero no involucrarnos mentalmente con ellas, ¿no? No seguir detrás de ellas, no analizarlas, ¿no? Simplemente permanecer la mente en ese estado que percibe esas cosas, pero que no se involucra mentalmente con ellas.
Tiene dea de la, tiene maingba, chemba, sitirita. Entonces, mentalmente no tenemos que perseguir esas percepciones que tenemos ni analizarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos... Maingba, chemba. Eso es lo que llamamos la atención o la no distracción. Ok, da, gom jabde inchi mechi changma tonggo do shigo, salbu chigo do. Ina di jesun do hemi do, tong zamji ngangla. Durante la práctica de meditación, mentalmente tenemos que percibir con claridad todas las cosas, pero debe de ser una simple percepción sin involucración mental con ellas. Por lo tanto, estamos diciendo que tenemos que ser conscientes, percibir, sentir todas las cosas a través de los órganos sensoriales, pero sin involucrarnos con ellas, ¿no? Sin perseguirlas mentalmente y sin analizarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, como dice el texto, la mente, siendo consciente de todo, debe de estar dirigida hacia el interior, no hacia el exterior, y lo ilustra con un ejemplo, ¿no? Dice como, por ejemplo, un niño pequeño. Un niño pequeño se refiere a un niño que tiene unos días, que tiene 7, 8 días, 15 días, un mes como máximo, ¿no? Ese niño, a través de sus sentidos, es capaz de percibir y de sentir todas las cosas, pero todavía no tiene la capacidad mental, ¿no? De involucrarse con esos conceptos, de analizar, perseguir las cosas que percibe. Entonces, tenemos que ser como ese niño pequeño y dejar que la mente, siendo consciente de todas las cosas que percibe, repose naturalmente, sin ninguna distracción y sin ninguna involucración. Entonces, esto que estamos hablando, ¿no? De no permanecer sin distracción, totalmente atentos, concentrados, es la definición de la atención, ¿no? La atención es permanecer en algo sin ser distraído por ninguna otra cosa, permanecer atentos, concentrados en algo sin distraernos con ninguna otra cosa. Y eso es esa atención es la que es necesaria durante la práctica del Mahamudra. Si cuando practicamos Mahamudra perdemos la atención, nos distraemos con cualquier otra cosa, entonces ya hemos dejado de practicar el Mahamudra, ¿no? En relación con esto, ha dicho el maestro Gampopa, ¿no? La no distracción es el camino de todos los Budas, ¿no? Y esto lo que significa es que cultivando esa no distracción, desarrollando la concentración, la atención, es el camino que han seguido todos los Budas y es el camino que te lleva a ese resultado, a la iluminación, a la budeidad, ¿no? Por lo tanto, la atención, la ausencia de distracción es algo que debemos de cultivar y debemos de generar en nosotros mismos. Cuando actuamos en un estado de distracción, esas actividades que llevamos a cabo, distraídos, no son actividades que conduzcan a la iluminación, como hemos dicho, no es el camino de los Budas o el camino que lleva a la budeidad. Son actividades que, bueno, te pueden permitir obtener un renacimiento a través de ellas, como un ser humano, con el reino de los dioses, pero no conducen a la iluminación. Por lo tanto, las actividades bajo el efecto de la distracción realmente no son muy potentes o muy importantes. Tenemos que tratar de cultivar las acciones atentas, ¿no? Acciones, prácticas, etcétera, totalmente atentos, concentrados y libres de distracciones, porque esas son las actividades que nos van a conducir a la budeidad. Entonces, esto que acabamos de explicar, de comentar, es a lo que se refiere en el texto, ¿no? En el texto dice, despréndete de todos los pensamientos, de todo el proceso mental y permanece completamente relajado como un niño pequeño, ¿no? Si uno se mantiene, si uno sigue las instrucciones del maestro
y desarrolla un esfuerzo devoto en seguir esas instrucciones, no hay ninguna duda de que esa sabiduría innata surgirá. A continuación, ¿no?, en el texto viene una cita de Tilopa, una instrucción de Tilopa que dio sobre meditación, que dio a su discípulo Naropa, ¿no? Y es una cita muy importante, se la conoce como los 6 dharmas de Tilopa, ¿no? 6 puntos esenciales sobre la meditación que dio a su discípulo Naropa. El primero le dice no pienses. El segundo, no identifiques. No identifiques se refiere mentalmente a ese tipo de pensamiento. No desarrolles pensamientos de decir esto es esto, esto no es esto, es otra cosa. Ese proceso mental no lo generes. Ese es el segundo, no desarrolles esa identificación mental. El tercero de esos 6 dharmas de Tilopa dice no analices, no analices las cosas. El cuarto, no medites. Aquí no medites se refiere a no meditar considerando o tomando como que el objeto de la meditación es algo sólido, algo real, ¿no? Entonces no medites de esa manera, podríamos decir, considerando que el objeto de la meditación es algo concreto, sólido y real. El quinto dice también no tengas actividad mental. Entonces aquí este quinto punto de no tener actividad mental es cuando practicas, por ejemplo, estás meditando sobre una deidad como Avalokiteshvara, etcétera, pues es no involucrarte mentalmente en pensamientos del tipo Avalokiteshvara es de esta manera, tiene este aspecto, etcétera, ¿no? Simplemente no te involucres mentalmente de esa manera. Ese es el quinto punto. Y el sexto, que después de todos estos 5 primeros que nos indica lo que no debemos hacer, en el sexto, Tilopa nos dice cómo debemos actuar mentalmente y dice simplemente permanece descansando naturalmente en su estado natural. Dice que entonces cuando alguien, como por ejemplo un maestro, un lama, un kempo o un geshe, os pregunte, ¿tú cómo practicas la meditación de Mahamudra? ¿Cómo meditas en el Mahamudra? Pues tenemos que contestarles, hay que darles una respuesta si te preguntan, ¿no? Entonces tenemos que utilizar estos 6 dharmas de Tilopa, ¿no? Y decir, yo lo que hago es que reflexiono en los 6 dharmas de Tilopa, ¿no? Mi práctica de meditación consiste en reflexionar los 6 dharmas de Tilopa, es decir, no contemplo, no pienso, no analizo, no medito, no me involucro mentalmente y simplemente permanezco repasando en el estado natural de la mente. Entonces esa es la respuesta que debemos dar. Entonces estamos hablando de meditar simplemente reposando en la naturaleza de la mente, ¿no? Dejar que la mente permanezca reposando en su propia naturaleza, ¿no? ¿Y cómo se hace eso o en qué consiste, ¿no? Ha tomado el ejemplo de la servilleta, ¿no? La servilleta que, como vemos, está doblada, tiene varios pliegues. Esa servilleta, digamos, en ese estado no está en su condición, en su estado natural, espontáneo, natural, ¿no? Porque está doblada, tiene pliegues. Entonces su estado natural sería abierta, completamente sin ningún pliegue, y dejarla reposar, simplemente, digamos, ponerla sobre la mesa en su estado natural, sin someterla a ninguna fabricación, ninguna manipulación de doblarla, plegarla, etcétera, ¿no? Eso sería el estado natural de la servilleta, ¿no? Pues igualmente, permanecer reposando en el estado natural de la mente quiere decir que hay que permanecer en ese estado mental en el cual no existe ninguna manipulación como pensamientos dualísticos, etcétera. Permanecer en ese estado libre de todos esos pensamientos dualísticos. Para ilustrarlo también con el ejemplo del incienso, cuando tenemos un incienso empaquetado, en ese paquete, el incienso no está en su estado, en su condición natural, ¿no? Porque se encuentran juntos, atados con un cordón y luego con un papelito y metido dentro de una caja. Entonces ahí no está en su condición natural.
¿Cómo sería dejar ese incienso en su estado, en su condición natural? Lo sacamos de la caja, le quitamos el papelito que lo envuelve e incluso la cuerda que los ata, ¿no? Y dejamos caer esas varillas de incienso sobre la mesa. Y la posición que quedan es su condición natural, sin ninguna manipulación, ¿no? Pues igual que en ese ejemplo, debemos hacer lo mismo con la mente, dejar que la mente repose en su estado natural sin someterla a ninguna manipulación mental, sin que haya presente ningún pensamiento. Entonces ahora está atando otra vez las varillas de incienso con la cuerda, con el papel y metiéndolo en la caja. Con el ejemplo de la mente, eso sería que la mente ya no está en su estado natural, la estamos manipulando, ¿no? Estamos generando en ella pensamientos. Entonces, esa es una. Ahora, cuando están dentro de la caja, sería en el ejemplo de la mente, ¿no? Una mente, digamos, manipulada, ¿no? No está en su estado natural. En los textos, ¿no?, nos dicen que para trabajar con la mente tenemos que alternar esos dos aspectos, ¿no? El de manipular la mente, es decir, tensar un poco el estado, la condición de la mente y después relajarla. Hay que jugar entre la relajación de la mente y la tensión, tensar el estado mental e irlo relajando. Entonces lo que tenemos que hacer es reflexionar, ¿no?, y meditar en estos 6 dharmas de Tilopa, ¿no? No contemples, no pienses, no analices, no medites, no te involucres mentalmente y simplemente reposa la mente en su estado natural. Entonces nos dice, estamos diciendo que hay que dejar que la mente permanezca reposando en su estado natural. ¿Cuál es ese estado natural de la mente? ¿Cuál es su naturaleza? Se ilustra con el ejemplo, ¿no?, que su naturaleza es como un cielo despejado o como una luz clara. Entonces, cuando nosotros mentalmente pensamos, en el proceso del pensamiento surgen muchos pensamientos, ¿no?, dualísticos, ¿no? Entonces, ¿realmente esos pensamientos dualísticos son la mente o no son la mente? Contestamos que no son la mente, son pensamientos, ¿no? Pero al mismo tiempo esos pensamientos han surgido o se han originado de la mente, ¿no? Por eso hablamos que dentro de la mente surgen los 58 factores mentales, ¿no? Por ejemplo, las emociones perturbadoras también surgen de la mente, ¿no? Y otros aspectos positivos como el amor, la compasión, esos estados mentales también surgen de la mente. Por eso todos los pensamientos, incluso los pensamientos dualísticos, surgen de la mente. Vemos que en los textos, ¿no?, se habla mucho se explica mucho la vacuidad, ¿no? ¿En qué consiste la vacuidad? Por ejemplo, hablamos de realizar la vacuidad de la persona, ¿no?, de las personas. Entonces, esto se refiere a llegar a entender y a comprender, a realizar, a experimentar que la persona, la idea de persona, no tiene una existencia por sí misma, por su propia naturaleza, ¿no? El comprender que no existe por sí misma, por su propia naturaleza, es a lo que llamamos a realizar la vacuidad de la persona. Y mientras no se realice esa falta de existencia real, verdadera o inherente de la persona, o lo que llamamos del yo de la persona, entonces no hay manera de poner fin a los pensamientos dualistas, ¿no? No hay manera de ser capaces de dominar o de controlar los pensamientos dualistas. Por lo tanto, si nos preguntan, ¿no?, ¿qué es la vacuidad o qué es la realización de la vacuidad, la realización del Mahamudra? Pues la respuesta es realizar
que la falta de existencia inherente de la persona, ¿no? Es decir, realizar que la persona no existe como una entidad independiente por sí misma. Una vez que hemos obtenido esa realización de la falta de existencia inherente de la persona o del yo de la persona, eso nos va a llevar, bueno, pues eso lo podemos también llamar que eso es la realización del Mahamudra o del Dzogchen, ¿no? Y una vez que hemos realizado la falta de existencia inherente de la persona, del yo de la persona, pues nos va a llevar o nos va a conducir a realizar también, a comprender y realizar que el resto de las cosas externas a la persona, es decir, todo el resto de cosas, de objetos, pues tampoco tienen una existencia verdadera por sí mismos. Y por lo tanto tenemos por un lado que la naturaleza de la mente es la luz clara, esa es su naturaleza, pero al mismo tiempo tenemos los pensamientos dualistas, ¿no? Que surgen o que se originan de la mente. Entonces cuando realizamos o somos conscientes o permanecemos en esa naturaleza de la mente que es la luz clara, esos pensamientos dualistas que surgen también de la mente desaparecen, ¿no? Acabamos con ellos. Resumiéndolo otra vez de manera fácil de entender, simplemente todo esto significa que tenemos que permanecer reposando, ¿no? Esa naturaleza de la mente sin distracción, sin distraernos con ninguna otra cosa. Y por esto es por lo que Gampopa, ¿no? Nos dice en el texto, nos dice, la no distracción es el camino de todos los Budas. Estamos viendo, ¿no?, que necesitamos cultivar la atención y ese estado de no distracción, ¿no? Sin atención sin la atención, es decir, sin permanecer atentos, libres de distracciones, no hay manera de practicar la meditación, ¿no? Entonces tenemos que cultivar ese estado de atención libre de distracciones y no solo cultivarlo, sino evitar que se deteriore o que se degenere, ¿no? Por eso aquí también en el texto nos define, ¿no?, lo que es la atención, ¿no? Dice, la atención es no olvidar el objeto con el cual uno se ha vuelto familiar, con el objeto con el cual uno se ha familiarizado. Y por lo tanto, a la atención también la llamamos no distracción. En relación a la práctica, sabemos todos, ¿no?, que primero lo que hacemos es cultivar o practicar shamatha y a continuación vipassana, ¿no? Por eso tenemos que también conocer estas dos prácticas. La práctica de shamatha, que en tibetano se llama shine, significa tener la mente controlada y tener la mente en un estado en el cual no hay pensamientos. Lo que hacemos es practicar una y otra vez, seguir esta práctica de shamatha hasta que finalmente alcanzamos esos estados, ¿no?, de absorción meditativa. Entonces, cuando a través de esta práctica de shamatha alcanzamos esos estados profundos de absorción meditativa, pues también se desarrollan diferentes tipos de clarividencia. Esta práctica, ¿no?, de shamatha, el desarrollo de la atención, de la concentración, es una práctica que también está presente en todas las religiones, como por ejemplo el hinduismo. Está presente en todas las religiones y en otros reinos, por ejemplo el reino de los dioses, ¿no?
Como estamos diciendo, esta práctica de shamatha la cultivan también en otras religiones, en otras tradiciones espirituales, ¿no? Y cuando se progresa, se desarrollan esos estados de absorción meditativa profundos, se desarrollan en el individuo la clarividencia y diferentes poderes o habilidades especiales, ¿no? Y como resultado de estos estados de absorción meditativa profundos, hace que posteriormente se renazca en el reino sin forma. Vemos, ¿no?, que en la tradición hindú, en el hinduismo, hay muchos que se llaman sadhu babas, muchos santones, ¿no?, que han desarrollado muchos poderes especiales o milagrosos que llamamos, ¿no? Y eso es porque han desarrollado a través de la práctica de shamatha esos estados de absorción meditativa profundas. Obtener esos resultados, esos estados de absorción meditativa, no es algo fácil, no requiere mucho esfuerzo y mucha práctica de la meditación. Por lo tanto, esta práctica de shamatha es buena, es algo buena, pero por sí misma no es suficiente para permitir la liberación del samsara, del ciclo de la existencia. Si el objetivo es liberarse del ciclo de la existencia, necesitamos vipassana. Por lo tanto, en base a cultivar shamatha, debemos después cultivar vipassana basado en shamatha, ¿no? Porque con shamatha solo no es suficiente para ese objetivo de liberarse del samsara. En relación a vipassana, si nos preguntamos qué es vipassana, pues está también conectado con cosas que ya vimos ayer, ¿no? Ayer hablamos un poco de la vacuidad, hablamos que la naturaleza del samsara es el sufrimiento. Entonces, todo analizar, reflexionar sobre estas cosas también está relacionado con vipassana. Entonces vemos que la práctica de vipassana es una práctica analítica, ¿no? Es una meditación analítica, a diferencia de la de shamatha, que la shamatha consiste en desarrollar la concentración, la atención en un solo punto, en un solo objeto. En la práctica de vipassana es una práctica analítica y practicamos, por ejemplo, llevamos a cabo, por ejemplo, la práctica de los 4 fundamentos de la atención plena, como es desarrollar la atención hacia el cuerpo, hacia las sensaciones, hacia la mente y hacia los fenómenos. Ahora en este texto que estamos viendo, ¿no?, cuyo autor es Kunkien Pema Karpo, nos empieza ahora a comentar sobre la práctica de shamatha, pero el shamatha relacionado, conectado con la práctica vajrayana y la práctica del Mahamudra. En el esquema general del texto pasamos al siguiente punto. La primera era lo diríamos en 3 partes, ¿no? Los preliminares. El segundo punto, que es el que llegamos ahora, es la práctica principal. A su vez, este apartado de la práctica principal lo dividimos en 2 partes: la práctica general y las prácticas generales y las prácticas especiales. Con las prácticas generales, a su vez, tiene 2 partes también. La primera es la meditación en el yoga de concentración en un solo punto, que es para desarrollar shamatha, ¿no?, que es la base o el fundamento de la meditación. Este es el primer apartado. Y como hemos dicho, la práctica de shamatha por sí sola no es suficiente, y por eso tenemos el segundo apartado, que es cultivar la meditación de la fase o el estado de simplicidad o libre de elaboraciones, que consiste en analizar ese estado de shamatha, ¿no?, cuando se permanece tranquilo, en el estado de permanencia tranquila, o cuando surge movimiento en la mente.
Tiene nyambo chine doko esare este. Y por lo tanto vemos que necesitamos practicar de manera conjunta shamatha y vipassana. Esto también es lo ha dicho el maestro Milarepa, ¿no? Ha dicho Milarepa que no es suficiente con desarrollar shamatha, sino que aparte o además de shamatha necesitamos también cultivar vipassana. Entonces ahora el autor, para explicar la práctica de shamatha, como hemos dicho, ¿no? Shamatha en el contexto o relacionado con Mahamudra, pues nos habla de que vamos a enfocarla bajo dos aspectos, ¿no? Practicar shamatha con un soporte o práctica de shamatha sin soporte. Hemos dicho explicarlo en dos apartados: shamatha con soporte y shamatha sin soporte. En relación a shamatha con soporte, perdón, a ver, me he saltado. Shamatha con soporte también podemos hablar de dos tipos de soporte, ¿no? Utilizar un soporte impuro, como puede ser un soporte para mantener la atención, como tomar algo impuro, como es una piedrecita, un trocito de madera, o tomar un soporte puro como objeto de la atención, como puede ser una representación del cuerpo de los seres iluminados, una estatua de un Buda, una representación de su palabra, como es mantener la atención en una sílaba, por ejemplo la sílaba Hum, o una representación de la mente, como mantener la atención en una esfera, ¿no? en un bindu. Entonces necesitamos estudiar, ¿no? Todo, digamos, lo que es la teoría de esta práctica de shamatha, con soporte, sin soporte, los tipos de soporte que hay, puro, impuro, etcétera, que todo esto viene descrito en los textos sobre shamatha. Y es algo que vosotros ya hacéis, vosotros estudiáis y practicáis, hacéis la práctica de shamatha. Entonces, como hemos dicho, esta primera parte de la práctica es utilizando un soporte impuro, como es una piedrecita o un pequeño trozo de madera. Y lo que hacemos es que lo colocamos frente a nosotros como objeto soporte para nuestra atención. Empezamos en primer lugar generando el refugio, recitando la oración de refugio y la bodhicitta. Colocamos ese soporte, la piedrecita o el trocito de madera enfrente de nosotros y dirigimos la vista y la atención sobre él. Entonces simplemente hay que verlo, percibirlo, pero no involucrarse con él con ningún tipo de pensamiento, mantener la atención en él, pero sin involucración mental. Entonces esto es como comenzamos a practicar hacer esta práctica de shamatha utilizando un soporte impuro. Un poco viendo la explicación, ¿no? De por qué se utilizan como soporte o objetos impuros, está la historia relacionada con Nagarjuna, ¿no? Que Nagarjuna dio instrucciones para practicar esta meditación de shamatha a un chaval, a un crío, bueno, a un joven mejor, ¿no? Y ese joven acudió luego otra vez al maestro y le dijo que no podía practicar la meditación, no era capaz de practicar la meditación de shamatha. Nagarjuna le preguntó, dice, ¿cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Y dijo, bueno, yo soy pastor de bueyes, ¿no? Llevo la manada de bueyes y en la India, como en Oriente, en Vietnam, etcétera, estos bueyes no son bueyes, es un búfalo, el búfalo de agua. Es un animal sobre el cual también lo utilizan como montura, ¿no? Igual que nosotros montamos en caballo, allí se montan sobre este animal y van cabalgando sobre él, ¿no? Entonces, ante la pregunta, este joven le dijo que él era un pastor de bueyes y, por lo tanto, iba montado en un bueye dirigiendo la manada, ¿no? Entonces, Nagarjuna le dio instrucciones para la práctica de shamatha ya en base a su ocupación, lo que hacía habitualmente, ¿no? Le dijo, cuando estés montado sobre el buey, lo que tienes que hacer es, vas montado y simplemente mantener la atención sobre el cuerno del buey, ¿no?
Entonces, siguiendo estas instrucciones, desarrolló la atención, tomando como soporte para esa práctica, ¿no?, de shamatha, para el desarrollo de la concentración, el cuerno del buey sobre el que iba montado, ¿no? Y ese joven finalmente fue capaz de culminar la práctica de shamatha. Por eso Nagarjuna pensó que para los seres que comienzan, que son principiantes en la práctica de meditación, dependiendo de sus circunstancias, pues es adecuado utilizar cualquier cosa como soporte para la atención, aunque sea algo impuro. Entonces, después de ver esta primera parte, ¿no?, que es practicar shamatha en base a un soporte impuro, pues viene la segunda parte, que es la explicación de desarrollar shamatha utilizando como soporte algo puro, como puede ser una representación del cuerpo, una estatua, una representación de la palabra de Buda como una sílaba, la sílaba Hum, o una representación de su mente como un bindu. Después de practicar de esta manera, utilizando un soporte impuro, pasamos a desarrollar la práctica de shamatha en base a un soporte puro. Como siempre, comenzamos desarrollando la toma de refugio, la generación de la bodhicitta y también hacemos la práctica de Guru Yoga, ¿no? Porque lo que queremos es recibir las bendiciones del cuerpo, la palabra y la mente iluminados, y que esas bendiciones se mezclen y se vuelvan inseparables de nuestro propio cuerpo, palabra y mente. Después de hacer esto, como preliminar, empezamos a desarrollar la práctica de shamatha. Primero, en base a este soporte puro, que puede ser en base al cuerpo, ¿no? Una representación del cuerpo de un Buda, como puede ser una estatua, puede ser una tanka, o podemos utilizar una foto. La colocamos delante de nosotros y dirigimos la atención a ella, ¿no? Tratamos de meditar en ese estado de desarrollar la atención libres de distracciones, ¿no? Una vez que hemos practicado de esa manera, dejamos de lado ese soporte físico que estamos utilizando y pasamos a visualizar ese cuerpo del Buda frente de mí en el espacio, ¿no? Medito en él, desarrollando la atención, visualizándolo, y después que me he familiarizado también con ello, lo que hago es aumentar el tamaño del cuerpo que estoy visualizando hasta que se hace tan inmenso que ocupa todo el espacio. Después de esa meditación, lo que hago es disminuir su tamaño, lo voy disminuyendo hasta que es un tamaño muy pequeñito, y mantengo la atención en ese tamaño pequeño, ¿no? Entonces, estas son técnicas de meditación en base a este soporte puro, en este caso el cuerpo de un Buda, diferentes maneras para desarrollar, ¿no?, esa atención y ese estado libre de distracciones. También a veces me dirijo la atención no solo al cuerpo completo, ¿no?, de ese Buda, de esa estatua, de esa tanka o de esa foto, sino que a veces también mantengo la atención solo en una parte de ello, ¿no? A veces mantengo la atención solo en la cara, otro solo en las manos, en los pies, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes técnicas que utilizo para ir desarrollando ese estado de atención libre de distracciones, utilizando como soporte esta representación pura que es el cuerpo de un Buda. Después paso a utilizar como soporte una representación de la palabra del Buda, ¿no? Visualizo frente a mí una sílaba Hum pequeñita, dice, del tamaño de la uña del dedo pulgar, ¿no? Y la visualizo frente a mí y mantengo la atención en esa sílaba Hum. Después de practicar de esa manera, paso a utilizar como soporte una representación de la mente del Buda, ¿no?, que es un bindu, una esfera pequeñita, que es incluso un poco más pequeña que la Hum, es decir, más pequeña que la uña del dedo pulgar. Y mantengo mi atención en esa esfera, en ese bindu, sin distraerme, ¿no? Entonces, estas son las instrucciones para practicar shamatha conectada con Mahamudra, utilizando un soporte puro que es una representación del cuerpo, la palabra y la mente de un ser iluminado como un Buda, ¿no? Y después de practicar de esa manera, finalmente pasamos a otra fase de la práctica en la cual desarrollamos la atención sin utilizar ningún soporte. Eso.
Resumiendo, todo esto que hemos visto últimamente, de acuerdo al autor Khyentse Karpo, en esta obra, que son anotaciones sobre el Mahamudra, nos dice que tenemos que cultivar shamatha en un primer lugar en base a utilizando como soporte algo impuro, como es una piedrecita o un trozo de madera. Posteriormente utilizamos un soporte puro, como es una representación del Buda, una representación de su cuerpo, de su palabra y luego de su mente. Esta es la progresión. Y todas estas explicaciones que hemos visto hasta ahora también se consideran que son técnicas o prácticas de shamatha en las cuales no se utiliza como soporte la respiración, ¿no? Esta es la categoría de sin utilizar como soporte de atención la respiración. Estamos siguiendo la secuencia, ¿no?, como se explica en el texto, ¿no? Practicamos shamatha, primero en base a un soporte impuro, como una piedrecita o un trocito de madera, después en base a un soporte puro, como es una representación del cuerpo, la palabra o la mente de un Buda. Y todas estas técnicas son técnicas de desarrollar shamatha en base a un soporte que es distinto, que no es la respiración. Después de esta parte vienen las instrucciones de practicar shamatha utilizando como soporte la respiración. Entonces en el texto, ¿no?, nos indica, ¿no?, esta técnica de practicar shamatha utilizando como soporte la respiración, ¿no? Nos dice que cuando exhalamos lo que hacemos es mantener la atención en una sílaba om blanca, cuando inhalamos en una sílaba hum azul, y entonces estamos viendo, ¿no?, esta técnica de meditación utilizando como soporte la respiración. Cuando exhalamos, lo que hacemos es visualizar que el aire que expulsamos lo visualizamos en forma de sílabas om blancas. Es como una infinidad, una sucesión de sílabas om blancas, una detrás de otra, como si fueran las cuentas de un rosario, ¿no? Entonces mantenemos la atención mientras exhalamos en esa secuencia de sílabas om blancas. Luego, a continuación, cuando inhalamos, igualmente el aire que inhalamos lo visualizamos como sílabas hum de color azul, como una secuencia de sílabas hum de color azul, una detrás de otra, y esa visualización la hacemos mientras inhalamos. Después de exhalar e inhalar está la tercera fase, mientras reposamos antes de volver a repetir el ciclo, y en ese momento de reposo lo que ocurre es que esas sílabas hum que hemos inhalado se transforman en sílabas A de color rojo, que llenan todo el interior de mi cuerpo, y mantengo la atención en esas sílabas A de color rojo. Entonces vemos que el desarrollo de la atención a través de shamatha, utilizando como soporte la respiración, lo que hacemos es mantener la atención al exhalar en las sílabas om blancas, al inhalar en las sílabas hum azul, y mientras retenemos, estamos en ese estado de retención en las sílabas A de color rojo, ¿no?, y que a su vez son representaciones, ¿no?, del cuerpo, la mente y la palabra de los Budas. Por lo tanto, hemos visto esta explicación de la práctica de shamatha. Primero, las técnicas que no utilizan como soporte la respiración, diferentes técnicas. Ahora hemos visto la otra parte, que es utilizando como soporte la respiración. En otros textos, la secuencia, ¿no?, de exhalar, se visualiza la sílaba om blanca. Cuando inhalas se visualiza la A roja, y cuando se retiene la hum azul. Esa es la secuencia que se explica en otros textos, pero en este que estamos siguiendo hoy la secuencia es distinta. Cuando exhalamos es la om blanca, cuando inhalamos es la hum azul, y cuando retenemos es la A roja. Entonces vamos a parar aquí porque es el momento de la comida. Merci.